para empezar la discusión de la materia, las herramientas que hemos mencionado, ¿no? Diagramas de bloques, funciones de transferencia, ecuaciones diferenciales. Y cambiaremos un poco más las cosas. O sea, fíjense acá, chicos, el segundo circuito que estamos viendo, el segundo sistema lineal, es un sistema eléctrico RLC, ¿no es cierto? Ahora, en la siguiente pizarra, tenemos un sistema eléctrico LCR. ¿Listo? Entonces, lo único que hemos hecho es cambiar el orden de los elementos del sistema. No se olviden la definición que hemos dado un poco de sistemas, de lo que es un sistema lineal, ¿no? La semana pasada. Entonces, estamos cambiando el orden de los elementos del sistema acá y tenemos, por supuesto, otra función de transferencia, otro diagrama de bloques, otra ecuación diferencial. Entonces, quiero que discutamos estos temas y vayamos relacionando estas herramientas matemáticas con lo que se puede modelar al sistema lineal que nos interesa. Entonces, en el primer ejemplo, chicos, en este que está acá, en este circuito RC, vemos que la función de transferencia, como ya hemos visto la semana pasada, esto ya la conocen, ¿no? Es 1 sobre RCS más 1. Vean ustedes que esta función de transferencia tiene un polo, ¿no es cierto? Tiene un polo, resolviendo el polinomio de abajo, y en el numerador no tenemos ni un cero, o sea, es una constante, o sea, no hay ceros en el sistema y tiene un polo. ¿Listo? Y la ecuación diferencial que relaciona la salida con la entrada es una ecuación diferencial de primer orden que no tiene derivadas de la señal de entrada, fíjense. Solo tiene derivadas de la señal de salida. ¿Se ve, chicos? Sí se ve, ingeniero. Ahora, en el segundo sistema, ¿qué hay de diferente? Solamente que es más complejo, ¿no? Fíjense, tenemos en el numerador, otra vez no hay ceros. En el denominador tenemos dos polos y tenemos una ecuación diferencial de segundo orden que tampoco tiene derivadas de la señal de entrada. ¿De acuerdo? En cambio, en el tercer sistema que estamos presentando esta mañana, tenemos en el numerador, tenemos un 0. En el denominador tenemos otra vez dos polos. ¿Listo? Y cuando vemos la ecuación diferencial del sistema, tenemos acá, a diferencia de los dos anteriores, tenemos acá derivada de la señal de entrada. ¿Hasta ahí, chicos, algún comentario? ¿Ven algo raro? ¿Algo que valga la pena charlar? ¿No se les ocurre nada? Observando las ecuaciones diferenciales y las funciones de transferencia. O sea, estamos viendo en los dos primeros sistemas, el numerador no tiene ceros, ¿no es cierto? Y
en la ecuación diferencial vemos que la señal de entrada no tiene derivadas. En el tercer circuito, tenemos que en el numerador hay un 0, ¿no es cierto? Y en la ecuación diferencial vemos que hay una derivada de la señal de entrada, ¿no? Aquí está. Acá tenemos un 0, tenemos acá una derivada de la señal de entrada. Entonces, viendo estos tres sistemas, chicos, podemos empezar la discusión de los sistemas lineales relacionando la existencia de los ceros con las derivadas de la señal de entrada en los modelos matemáticos que estamos presentando. Entonces, vean ustedes, cuando tengamos en el numerador ceros, vamos a tener derivadas de la señal de entrada. En cambio, cuando no tengamos ceros en el numerador, vean, cuando no tengamos ceros en el numerador, no vamos a tener derivadas de la señal de entrada. Ahora, esto es interesante porque vean el hecho de existir una derivada de la señal de entrada. ¿Qué nos está indicando el modelo matemático? ¿Qué podríamos hacer con él? Acuérdense la pregunta que nos habíamos planteado la semana pasada en la pizarra, ¿no? Hemos escrito un poco desordenadamente un montón de herramientas matemáticas, hemos hecho varios dibujos, hemos discutido varias cosas, pero nos hemos hecho preguntas, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, si yo quisiera utilizar el circuito RC para diseñar un sistema electrónico para medir la carga de una batería, entonces, ¿se acuerdan? Teníamos una ecuación diferencial que me relacionaba la carga, ¿no es cierto?, que circula en el sistema en función a la señal de entrada. ¿Recuerdan? Después habíamos hecho otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona para responder a si es un derivador, un integrador, qué tipo de sistema lineal es? Entonces, hemos mencionado la ecuación diferencial que relaciona la entrada con la salida, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, fíjense, lo mismo tenemos una ecuación diferencial que es uno de los modelos matemáticos de este sistema lineal, de este sistema eléctrico, y estamos viendo la primera conclusión, chicos, que cuando tenemos ceros en el sistema, entonces vamos a tener en la ecuación diferencial, vamos a tener derivadas de la señal de entrada. Ahora, ¿esto cómo lo podríamos aprovechar o qué podríamos hacer? ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué conclusión podríamos sacar? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Nadie? Ingeniero, disculpe. Con respecto al tercer sistema, quizás podríamos decir que sí tendríamos, digamos, datos de la velocidad con la que estuviera cambiando la señal de entrada, a comparación de los otros dos sistemas que no tenemos, digamos, la velocidad de las señales de entrada. Perfecto, Jocelyn. O sea, vean, gracias. Lo que quiero es eso, chicos. En esta materia ya no se trata solamente de aprender a resolver cosas o aprender nuevos temas, sino un poco ya empezar a forzarnos a pensar como ingenieros, ¿no? Y es lo que ha hecho Jocelyn. O sea, ¿para qué podríamos usar este sistema, no? Entonces se ve, ¿no? Vean ustedes, acá, en este sistema eléctrico, no es necesario, eso es lo lindo, chicos, vean, no es necesario conocer la señal de entrada.
¿no es cierto? Lo que sí es necesario es conocer la derivada de la señal de entrada. Entonces, con esto, como dice Jocelyn, por ejemplo, podríamos utilizar ¿qué se llama? Podemos usar este sistema eléctrico para, de alguna manera, ver con qué velocidad está cambiando la señal de entrada. Entonces, por ejemplo, podríamos diseñar con esto un velocímetro, porque sabemos que la derivada, ¿no es cierto?, de la señal de entrada es, ¿qué se llama? Si es la derivada, es la velocidad, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos aprendido en física. O, si quieren, también podríamos utilizar para medir la pendiente, ¿cierto? Porque la derivada también es la pendiente, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, vean, chicos, teniendo un sistema eléctrico, yo podría hacer alguna cosa para medir la velocidad, la señal de entrada, y a partir de eso ver la velocidad de esa señal de entrada, o si quieren, podríamos, si fuera un sistema mecánico, por ejemplo, que estamos midiendo, podríamos directamente medir la pendiente. Entonces, imagínense, chicos, el poder que tiene esto. Si podríamos instalar esto en un automóvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos ver qué pendientes está encarando este automóvil, ¿no? Porque directamente podríamos poner en un display cuántos grados de pendiente en la calle que estamos subiendo o bajando, porque tenemos ese dato acá, al tener esto. Entonces, de eso se trata, chicos, nuestra materia. ¿Listo? Entonces, gracias, Jocelyn. Siempre piensen de esa manera, piensen como ingenieros, ¿no? Ahora, ¿qué más podríamos hurgar de esto? A ver, ¿alguna otra idea? La derivada, ¿qué más nos puede proporcionar? Algo más, aparte de la velocidad, aparte de la pendiente. Podría, por ejemplo, chicos, les hago una pregunta. Al integrar una variable o al derivar una variable, ¿podríamos usar esto para hacer algo de predicción? O sea, digamos, para adelantarnos un poquito ¿qué se llama? Para ver un poco el futuro, si quieren. O sea, de alguna manera la derivada, la integral, nos pueden ayudar a hacer algo así. O sea, pónganse como ejemplo. Digamos que la señal de entrada sea una parábola, ¿no? O sea, digamos, b sub i de t es igual a t al cuadrado. Esto es una parábola. Entonces, la derivada de la señal de entrada va a ser 2t, ¿no es cierto? La derivada de la señal de entrada va a ser 2t. Entonces, a ver, dibujen en un papel la parábola y dibujen la derivada de la parábola. Y a ver si encuentran alguna cosa de que podríamos, de alguna manera, adelantarnos a lo que va a pasar. Es una manera de ver, ¿no? Otra pregunta respecto a lo mismo, ¿no? La derivada, de alguna manera, chicos, podría servirnos para
digamos, hacer que la señal de entrada sea más rápida. O sea, como estamos midiendo la velocidad de la señal de entrada, entonces podríamos usar esta característica para, de alguna manera, hacer que la señal de entrada sea más rápida, por ejemplo. ¿O no? Entonces ahí les dejo, chicos, esas preguntas. A ver, piénsenlo, reflexionen y vean qué se puede hacer con este sistema, aprovechando la característica de que cuando tenemos ceros en el sistema, entonces yo voy a tener derivadas de la señal de entrada. Entonces van a ver ustedes, más adelante se van a dar cuenta, cuando tengamos, por ejemplo, dos ceros, por ejemplo, acá, entonces acá vamos a tener derivadas de segundo orden y derivadas de primer orden. Cuando tengamos 3 ceros, vamos a tener derivadas de segundo, de tercero, etc. Entonces, los ceros van a afectar eso, de esa manera. Ahora, ya sabemos, chicos, desde Mate 2.18, hemos visto en ecuaciones diferenciales, hemos visto en Mate 3.15, hemos visto también en circuitos 1, en redes 1, el tema de los polos, ¿no? Los polos del sistema están relacionados con la estabilidad del sistema. Entonces hemos charlado un poco de esto la anterior semana, hemos dicho, cuando los polos del sistema están en el lado izquierdo del plano complejo, entonces el sistema es estable. Y cuando los polos están en el lado derecho del plano complejo, el sistema es inestable, ¿no? Y cuando los polos están sobre el eje imaginario, el sistema es oscilatorio. Pero, ¿qué pasa con los ceros? ¿Cómo contribuyen los ceros al funcionamiento del sistema, chicos? Entonces, lo que les decía, ¿no? El hecho de que aparezca esta derivada acá, ¿qué significa? ¿Qué característica puede proporcionarnos que pueda ser útil para la vida real, ¿no? Entonces, nos vamos a adelantar muchos capítulos para comentarles, esto vamos a ver más adelante en detalle, pero los ceros del sistema, chicos, tienen que ver con la rapidez, justamente, con la rapidez con la que el sistema va a reaccionar a un cambio de estado. ¿Listo? En la vida real va a ser como está acá abajo, en la segunda parte de esta pizarra. Vean ustedes que tenemos, hemos partido con 3 ejemplos, ¿no? De 3 circuitos eléctricos, y acá estamos poniendo de manera general. Entonces, en general, esto yo lo puedo encerrar en una caja negra y decir, a esa caja negra la voy a llamar GDS, ¿no? A la señal de entrada en general le estoy llamando XDS y a la señal de salida le estoy llamando YDS. Entonces, en general, chicos, fíjense, la función de transferencia va a ser de esta forma. Entonces, vean ustedes esto, lo estoy asimilando a lo que hemos visto en los ejemplos de las pizarras anteriores. Entonces, acá tenemos un polinomio en el denominador, tenemos un polinomio de orden n, del cual van a salir los polos. Entonces, va a tener n polos, ¿no? Y del numerador, en el numerador vamos a tener un polinomio en general de orden m, es decir, vamos a tener m ceros. Entonces, ahora, la pregunta que les he hecho es, les he dicho, ¿qué papel juegan los ceros en el funcionamiento de este sistema, ¿no? De este sistema. ¿Qué papel juegan? Para empezar, chicos, en todos los sistemas físicos reales, que son los sistemas que vamos a manejar en ingeniería, el número de polos siempre va a ser mayor o igual al número de ceros. ¿Listo? Estrictamente hablando, en los sistemas físicos, en los sistemas reales, el número de polos siempre va a ser igual al número de ceros. Solamente para modelos teóricos, modelos matemáticos, vamos a hablar de que el número de polos puede ser mayor o igual al número de ceros. Pero vamos a ver por experiencia propia, chicos, en esta materia,
que en los sistemas físicos, en los sistemas reales, el número de polos siempre va a ser igual al número de ceros. Es decir, si tenemos acá dos polos, los polos salen del denominador. Al resolver este polinomio de segundo grado, vamos a hallar dos resultados. Y al resolver este polinomio del numerador, vamos a hallar un resultado. Entonces vamos a tener un 0 y vamos a tener dos polos. ¿Sí? Entonces se está cumpliendo esto, ¿no? N es mayor o igual a M. Pero como yo les digo, en los sistemas reales, el número de polos es igual al número de ceros. Pero en este primer sistema que estamos viendo acá, tenemos dos polos y tenemos un 0 que estamos viendo, que lo podemos dibujar en el papel. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el otro 0? Entonces, como les decía, adelantándonos varios capítulos, les menciono que ese 0, que no se ve acá, está en el infinito. Entonces vamos a tener dos polos y vamos a tener dos ceros. Vamos a tener un 0 en el origen, en este caso, ¿no es cierto? Y el otro 0, ¿dónde está? El 0 va a estar en el infinito. Y de ahí sale la conclusión, chicos, de que los ceros están relacionados con la rapidez con que el sistema reacciona a un cambio de estado. ¿Qué ocurre cuando en el sistema cambia el estado de la señal de entrada o cambia cualquier parámetro que hace que cambie el estado del sistema? Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber un viaje, los polos se van a mover hasta llegar a los ceros. Y si ustedes se dan cuenta, imagínense, si tenemos acá dos polos y un 0 en el origen, entonces uno de los polos va a viajar hasta este 0, pero el otro polo va a viajar hasta el infinito, porque el otro 0 está en el infinito. Entonces, ese otro polo va a ser el que tarde más en llegar al infinito, porque el infinito ustedes saben que es en realidad un concepto, ¿no? No es una cosa física real, es un concepto de algo muy, muy grande. Entonces sabemos que va a tardar, nada más. Entonces vean ustedes que el hecho de que un sistema tenga ceros, o sea, el hecho de que un sistema tenga derivadas de la señal de entrada, hace que el sistema sea más rápido. ¿Se entiende, chicos? En cambio, cuando un sistema como este, el que está acá, que no tiene ceros, acá tenemos dos polos y no tenemos ni un 0, vean, no hay derivadas de la señal de entrada. Entonces, ¿dónde están los ceros? Los ceros están en el infinito. Entonces, cuando se presente un cambio de estado del sistema, ya sea en uno de sus parámetros o en la señal de entrada, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que estos dos polos van a viajar hasta el infinito, ¿no es cierto? Y ese tiempo obviamente va a ser más largo que si es que los ceros estarían ahí físicamente. Por tanto, vean ustedes que este sistema, por ejemplo, es más lento a un cambio de estado que este sistema. ¿Listo? Entonces, de entrada, chicos, en nuestra materia estamos mencionando dos cosas importantes que vale la pena que nos aprendamos bien. Los polos del sistema están relacionados con la estabilidad del sistema. ¿No es cierto? Hemos dicho, los polos, si están en el lado derecho del plano complejo, el sistema es estable. Si los polos están en el lado derecho del plano complejo, el sistema es inestable. Y si los polos están sobre el eje imaginario del plano complejo, entonces el sistema es oscilatorio. Pero los ceros, ¿qué papel juegan? Entonces la respuesta es que los ceros juegan el papel de la rapidez con la que el sistema cambia, perdón, la rapidez con la que el sistema responde a un cambio de estado. ¿Listo? El cambio de estado se puede deber a un cambio en la variable de entrada o a un cambio en los parámetros del sistema. ¿Sí? En cualquier caso, ha cambiado el estado del sistema
y por tanto, si los ceros están presentes, o sea, si la ecuación diferencial tiene derivadas, entonces el sistema va a reaccionar más rápidamente a esos cambios de estado que cuando no tendría ceros o derivadas de la señal de entrada. ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Ahora vean de manera general, chicos, de manera general, por ejemplo, este es un sistema de segundo orden, ¿no es cierto? ¿Por qué es un sistema de segundo orden? Porque tenemos en el denominador, tenemos un polinomio de segundo orden. Su ecuación diferencial es de segundo orden. Por eso decimos, este sistema eléctrico es un sistema de segundo orden. ¿Listo? Entonces, de manera general, fíjense, chicos, un polinomio, perdón, una función de transferencia, en general va a ser así. Va a tener m ceros y n polos. Y va a tener una ecuación diferencial de orden n en la izquierda y de orden m en la derecha. ¿Sí? Pero como ingenieros ya sabemos que para sistemas reales, para sistemas físicos, el número de ceros es igual al número de polos. ¿Listo? Entonces empezaremos, chicos, a discutir el tema de los diagramas de bloques. O sea, esto. O sea, todavía no sabemos cómo hallar esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Se ve, chicos? Se ha estirado mi computadora. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Tenemos acá esta estructura en diagramas de bloques que se va a repetir toda la vida. Por tanto, vale la pena tener las ecuaciones que nos van a servir para estudiar este diagrama de bloques. ¿Listo? Entonces tenemos la señal de entrada, tenemos la señal de salida, tenemos la señal de error, acá la salida del sumador, del comparador, y tenemos la realimentación. Entonces la realimentación, esta es la B, es de loop back, ¿listo? De la realimentación. ¿Listo? Y en general, chicos, en toda la literatura de sistemas lineales se utiliza GDS para el bloque que es para los bloques que son hacia adelante, ¿sí? Y HDS para los bloques cuyas señales van hacia atrás. Entonces, en toda la literatura van a ver eso. Ahora, haciendo un poco de ecuaciones acá, nos fijamos, chicos, vean ustedes, la señal BS es igual a B0 por HDS, aquí está. ¿Sí? Luego tenemos la señal B0, la señal de salida, va a ser el error por G, ¿no es cierto? El error por G. Entonces podríamos dividir estas dos, ¿no? Dividir B entre B0, ¿no?
O podríamos dividir B entre E. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo operaciones algebraicas de cualquier manera, lo que vamos a tener es, acá lo que estoy haciendo, estoy reemplazando, ¿no? Este B0 lo estoy reemplazando acá, ¿sí? Y tengo esta ecuación. Y de ahí despejo B sobre E, ¿no? Entonces, vean ustedes, es B como salida sobre E como entrada, ¿no es cierto? Salida sobre entrada. A esta función de transferencia, chicos, se la denomina función de transferencia de lazo abierto. Y es súper importante esta función de transferencia. Y vean ustedes que la función de transferencia de lazo abierto es directamente G por H. O sea, es esto por esto. Entonces, si yo les preguntaría acá, ¿cuál es la función de transferencia de lazo abierto de este sistema eléctrico? ¿Qué me responden? Va a ser RCS sobre LCS al cuadrado más 1, ¿no es cierto? Es G por H. ¿De acuerdo? Es lo mismo acá. ¿Cuál es la función de transferencia de lazo abierto de este sistema? Entonces va a ser 1 sobre RCS por 1. ¿Se ve, chicos? Entonces tenemos una primera ecuación que está relacionada a esta estructura del diagrama de bloques. Y a esta primera ecuación que es entrada, ¿no es cierto? Salida. Entonces, salida sobre entrada. La función de transferencia, chicos, siempre va a ser salida sobre entrada, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando relacionemos la señal de realimentación con la señal de error, a eso le llamamos función de transferencia de lazo abierto y es G por H. ¿Listo? Luego tenemos esta otra función de transferencia, la función de transferencia directa. La función de transferencia directa sale directamente de acá, ¿no? E por G es igual a B0. Entonces dividimos salida sobre entrada, otra vez, y va a ser G de S. ¿Listo? Y finalmente tenemos la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, para esto terminamos de escribir las ecuaciones, ¿no? La señal de error, vean, la señal de error va a ser B sub I menos BS, ¿no es cierto? B sub I menos B. Está B sub I menos B. Ahora reemplazamos esta B, ¿no? Esta B de acá. Reemplazamos. ¿Se ve, chicos? Y luego, lo que hacemos es, ¿qué se llama? Reemplazar la señal de error. La señal de error reemplazamos en términos de B0. Esto que podemos sacar de acá. O de acá. ¿No es cierto? Entonces tenemos, reemplazamos la señal de error en términos de B0 y la multiplicamos. Fíjense, acá vamos a poner B0 sobre, ¿qué se llama? B0 sobre G, ¿no es cierto? Pero esta G la estoy pasando a multiplicar acá. ¿Listo? Y de ahí es un poco de álgebra y despejamos salida sobre entrada otra vez. Entonces, vean ustedes, en estas tres funciones de transferencia, siempre estamos manejando el concepto de que la función de transferencia es salida sobre entrada, ¿no? Salida sobre entrada, salida sobre entrada, salida sobre entrada. Y esta ecuación, chicos, esta ecuación se denomina la función de transferencia de lazo cerrado. Y vean ustedes que acá hay el producto G por H. Y este G por H, ¿qué es? Es la función de transferencia de lazo abierto.
¿Listo? Entonces, a partir de esta pisada, ya tenemos autorización de manejar cualquiera de estas tres ecuaciones para el resto de nuestros estudios. ¿Listo? Porque ya sabemos de dónde sale y qué se llaman. El otro tema, chicos, que nos interesa, hablando de sistemas lineales, es el tema de las perturbaciones. Entonces, cuando tenemos perturbaciones, queremos saber qué efecto va a causar esto en el funcionamiento de un sistema. Fíjense que estas perturbaciones no son un invento teórico, sale de esto, ¿no? Acá está. Entonces tenemos acá la misma estructura, fíjense, solamente que ustedes dense cuenta, chicos, la corriente es un fluido, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de escuchar el paso de la corriente por un cable, entonces escucharíamos más o menos como lo que se escucha al pasar el agua por una tubería, ¿no? Entonces, eso, dense cuenta que produce ruido. Entonces, en los sistemas eléctricos, la corriente va a producir ruido en este sistema eléctrico. Entonces, a este ruido lo podemos considerar nosotros como perturbación y podemos decir, asumir acá un sumador más y decir, le vamos a poner ahí la perturbación. ¿Listo? Y eso es lo que hemos hecho acá. Entonces, a este primer bloque le llamamos G1, a este G2 y a la alimentación le llamamos H. Tenemos señal de entrada, tenemos señal de salida y tenemos el ruido, en inglés noise, ¿no es cierto? Como se trata de un sistema lineal, entonces lo que hacemos es utilizar el principio de superposición. Primero vamos a hacer que esto sea 0 y vamos a hallar la señal, la función de transferencia de la señal de salida en función de la señal de entrada. Y para esto directamente vamos a aplicar esta fórmula de lazo cerrado. ¿Listo? Entonces hacemos eso, vean. Aquí está, si n de s es igual a 0, entonces vamos a decir la señal de salida en función de la señal de entrada, ¿sí? Vamos a tener esta fórmula. Verifiquen, chicos, por favor, convénzanse que está bien. Es esto por esto sobre 1 más esto por esto. ¿Listo? O sea, estamos aplicando esta formulita. ¿Listo? Luego, hacemos que B sub I valga 0. Entonces, esto les pido, por favor, chicos, que lo vuelvan a dibujar en sus casas. Agarren un papel sin flojera y vuelvan a dibujar. O sea, pongan esto 0. ¿Qué va a ocurrir? Va a desaparecer este sumador. Entonces, para que sea fácil ubicar, este ruido, el noise, se va a venir a este lado, ¿no es cierto? Vamos a tener G1 acá, ¿no es cierto? Vamos a tener G1 a este lado, y a este lado vamos a tener G2, ¿no es cierto? Arriba vamos a tener solamente G2, pero aquí abajo vamos a tener G1 por H. ¿De acuerdo? Solamente hay que tener cuidado con lo siguiente. No se olviden que al hacer esto 0, no tiene sentido este sumador, pero este signo menos, ¿quién lo tiene que absorber? Lo absorbe el bloque H. ¿Listo? Entonces, a ver, por favor, vuelvan a dibujar esto, haciendo B sub I 0. Y de ahí hemos sacado esta ecuación. Va a ser otra vez la parte de arriba sobre 1 más la parte de abajo por la parte de arriba. Y me sale otra vez esta ecuación. Verifíquenla, por favor, chicos, y por lo menos uno me debería confirmar.
¿Cómo es? ¿Alguien me confirma que esto es así? Ingeniero, disculpe. Dime. No sé si podría volver a explicar sobre el signo negativo que es absorbido por HDS. Claro que sí. Fíjense, chicos, cuando B sub I es 0, este sumador no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta línea la voy a completar hasta aquí. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Es, ingeniero? Ahora, fíjense, chicos, el cuidado que hay que tener al hacer eso es que este signo negativo no puede desaparecer. Entonces, tengo dos formas de dibujar ese diagrama de bloques. Acá le puedo poner más y este signo lo tendría que poner menos HDS, o lo dibujamos como acá. Ponemos aquí el signo menos y aquí ponemos HDS. ¿Se entiende? Entonces, vean, más fácil se va ver acá. Acá vean, hagan la prueba, aquí pónganle más y este signo menos se debería bajar acá, ¿no? Menos HDS. ¿Sí? Entonces, de cualquier forma, este signo tiene que estar tomado en cuenta, ¿no? Entonces, lo único es que, digamos, en la literatura se ha estandarizado esta forma de manejar, ¿no? O sea, le ponen HDS acá y el signo menos lo ponen acá, ¿sí? Pero si le ponemos acá más, entonces acá tiene que estar el signo menos, ¿no? Porque esto es realimentación. Es realimentación. ¿Listo? Y esto no sale de la manga, ¿han visto? Está saliendo de esto. A ver, hagan la prueba, chicos. Este signo menos, acá, por ejemplo, es menos 1, ¿no? Si lo ponemos como bloque acá, debería ser menos 1 y acá le pongo más. Hagan la prueba de resolver esto y les va a salir esta ecuación, que es la correcta. En cambio, cuando se olvidan de este signo, les va a salir por aquí un signo menos y ya está mal la función de transferencia.
¿Cómo se entiende ahora? Entonces, sí, disculpe, ingeniero. Dime. Una consultita, disculpe. Entonces, ese signo que estamos metiendo, en este caso en el ejercicio en HDS, ¿influiría a todo lo que engloba HDS en el producto? Claro, pues, pero solo para esto, ¿no? O sea, fíjate, cuando NDS vale 0, el sumador que desaparece es este. Y este tiene dos signos positivos, entonces no pasa nada, ¿no? Pero cuando B sub I es 0, desaparece este sumador y hay un signo menos que nos está molestando. Este menos lo pongo acá, ¿no? Porque a verás la prueba, si te olvidas de este signo menos, acá te va a salir menos. Y ya está mal esto. No sé si me dejo explicar. Si me dejo entender, digo. ¿Cómo es? ¿Lo ven? A ver, ¿quiénes me han preguntado? Yo, ingeniero. Y sí, ya lo entendí. Gracias. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya, excelente. El resto, chicos, no tiene que haber ninguna duda. No tengan miedo, chicos. Es como les digo, siempre estamos aprendiendo. Y si me equivoco al preguntar, bien tirado, pues. Porque de ahí vamos a aprender todos. No tengan miedo, no tengan vergüenza, ¿no? Sin miedo hagan preguntas. Entonces, este signo menos, hay que tener cuidado para escribir esta ecuación. Nada más. Entonces, vean por facilidad, chicos, lo que he hecho acá es decir, la señal de salida en función de la señal de entrada, ¿no? Por eso le he llamado B sub 0i. Y aquí le podría llamado la señal de salida en función del ruido. Por eso le he llamado B sub 0n. Como es un sistema lineal, entonces las salidas las puedo sumar. Y es lo que he hecho, ¿no? Sumo las salidas y tengo esta ecuación. Entonces, chicos, vean, puedo hacer lo siguiente acá. Como estamos entre ingenieros, puedo decir, ¿qué tal si esto, el módulo de esto, ¿no es cierto?, es mucho mayor que 1. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se desprecia el 1 y por tanto, vean, se va G1 con G1, se va G2 con G2 y me queda 1 sobre H. ¿No es cierto? Y eso es lo que estoy escribiendo acá. Entonces, aproximadamente, haciendo esta consideración de ingeniería, tendríamos que la señal de salida respecto a la señal de entrada, ¿no?, para el caso de B sub I, y aquí la señal de salida respecto al ruido para el caso de la señal de la perturbación, tienen estas dos formas, vean. Ahora, la otra consideración que vamos a hacer acá es decir que este G1 por H en módulo sea mucho mayor que este 1. Entonces, por ejemplo, si ponemos 1 sobre 100, digamos, ¿no?, o 1 sobre 1000, o 1 sobre 10.000, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la perturbación se hace casi cero. ¿No es cierto? El efecto de la perturbación. ¿Se logra ver, chicos? Sí, entiendo, se ve. Entonces, vean, esto es recontra importante, chicos, porque estamos entre ingenieros, no entre matemáticos, no entre físicos. Y este es un criterio de ingeniería. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la vida real como ingenieros? Vamos a hacer que este bloque de realimentación, ¿no es cierto?, este bloque de realimentación, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que sea grande, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para eliminar el efecto del ruido. Entonces, en este sistemita, por ejemplo, en este, vean, acá no puedo hacer nada, ¿no?, porque no tengo H, pero tengo G.
que es esto. Entonces, si hago que esto sea grande, entonces el efecto de la perturbación de la corriente no va a ser apreciable. Entonces, fíjense eso, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. Podemos hacer que G1, este bloque, sea grande, o que H sea grande, o que el producto de los dos sea grande. Entonces, como en estos circuititos acá, como no tengo H, vale 1, entonces tengo solamente G1. Entonces, si G1 en módulo, o sea, la magnitud de esto, hago que sea grande, o sea, que sea mucho mayor que 1, entonces estoy logrando eliminar el efecto de la perturbación en este sistema. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Este sistema se va a volver inmune al ruido. Y eso es recontra importante en ingeniería. Entonces, cuando hay aquí perturbaciones, el sistema va a reaccionar adecuadamente. Se va a defender contra el ruido. Porque nosotros lo estamos diseñando para que sea así. Genial, ¿no es cierto? Y además vean la otra ¿cómo se llama? La otra consecuencia de esto es esta ecuación, vean. ¿Alguien se anima a comentar esta ecuación de acá? A ver si se animan. ¿Nadie se anima a comentar esto? Fíjense, ¿qué significa esta ecuación? No se olviden que esto sale de esta condición. Hemos dicho que G1 por G2 por H en magnitud sea mucho mayor que este 1. Entonces, en esa condición, hemos dicho la señal B sub 0 de I, ¿no es cierto? O sea, esta, la de acá, esta señal, o digo, esta función de transferencia, se va a G1 con G1, se va a G2 con G2 y me queda 1 sobre H, me queda esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo, chicos? Cuando cumplimos esta condición, lo que estamos haciendo es que la señal de salida, ¿no es cierto?, solo depende de la realimentación. Y vean ustedes lo potente que es eso. En este sistema, por ejemplo, si hacemos que este sistema, que este bloque, sea mucho más grande que 1 en magnitud, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la señal de salida va a ser aproximadamente igual a la señal de entrada. Entonces, el ejemplo que yo pongo en esto es que se llama un automóvil, por ejemplo. En un vehículo, cuando yo estoy en el volante y giro a la izquierda o a la derecha un cachito, entonces, ¿qué pasa con los neumáticos? Con las llantas. Ocurre que el movimiento es exactamente como yo estoy moviendo el volante. Y de eso se trata, ¿no es cierto? Si yo muevo esto, se tiene que mover esto.
Entonces tiene que ser lo más fiel posible. Entonces, estamos logrando, chicos, eso. Vean, estamos logrando, al analizar este sistema con perturbación, estamos logrando que si yo hago cumplir esta condición de ingeniería, necesito que la magnitud de esto sea mucho mayor que esto, entonces el sistema va a tener una respuesta muy similar la salida a la entrada. Y eso es lo que quiero en los sistemas, ¿no? Vean, chicos, entonces, nuestra carrera de eso se trata, ¿no? Se trata de que tenemos un resultado expresado matemáticamente en una ecuación y nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de explicar esta ecuación, de hacerla hablar, ¿no? Esta ecuación algo me quiere decir. No se queda solamente en una expresión matemática, sino que viendo los ejemplos de los que he partido, ¿no? Yo tengo que desarrollar la capacidad de explicar esto y decir para qué va a servir, como estamos diciendo en este caso, ¿no? Entonces, vean ustedes, este diagrama de bloques con el ruido me está permitiendo explicar esos dos conceptos. Cuando cumplo esta condición, estoy haciendo dos cosas. Estoy haciendo que el sistema va a ser inmune al ruido, ¿no? Por un lado, y por otro lado, la señal de salida va a depender casi exclusivamente de la realimentación del sistema. Entonces, si la realimentación del sistema es unitaria, como en este caso, entonces estamos arreglados, ¿no? Porque todo lo que haga acá va a ocurrir acá. Y eso es lo que quiero en los sistemas que se manejan en ingeniería. ¿Hasta ahí qué les parece, chicos? Espero que se estén divirtiendo. Este chango. Héctor González. Héctor González, ¿dónde estás? Héctor. Héctor González. ¿Por qué es recién chango? ¿Por qué tan tarde? Fíjense, chicos, en la lista. Esa es la macana, pues. Vamos a ver cómo arreglamos estas cosas. Una cosa, chicos, por favor. Hay varios que están sin foto, vean. Entonces, por favor, para la siguiente clase, todo el mundo debería estar con foto. ¿Listo? Para que sepamos con quién estamos hablando. Ya, avanzaremos un poco más. Ahora veremos de dónde salen los diagramas de bloques, estos dibujitos que hemos puesto. Entonces, nos vamos a plantear el sistemita más sencillo que tenemos, el circuitito RC. ¿Listo? Entonces, de este circuitito RC vamos a aplicar la ley de Ohm y vamos a hallar su transformada de Laplace. ¿De acuerdo? Luego hallamos el voltaje en el capacitor, el voltaje de salida, y no se olviden que es 1 sobre C, la integral de I de T, más el voltaje inicial, ¿no es cierto?, en el capacitor. Para hallar la función de transferencia de un sistema, chicos, hemos dicho ya la anterior semana, la condición es que las condiciones iniciales, valga la redundancia, valgan 0. ¿Listo? Entonces, siempre que hablemos de función de transferencia, estamos asumiendo que las condiciones iniciales del sistema son 0. ¿Listo? Entonces, tenemos eso acá.
la función de transferencia, perdón, la transformada de Laplace de esta expresión matemática, que es una integral, es 1 sobre CS por I de S, ¿no es cierto? Asumiendo que la condición inicial es 0. Entonces tenemos dos ecuaciones, el voltaje en la resistencia y el voltaje de salida. ¿Listo? Entonces solamente ley de Ohm. Por otro lado, tenemos la ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? El voltaje de entrada es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje de salida. Ahora, lo que hemos visto ya en la anterior clase un poco, ¿no? En vez de resolver estas ecuaciones, lo que vamos a hacer es dibujarlas. Entonces, es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Entonces, vean ustedes, voy a decir la corriente, entonces la corriente va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre la resistencia, ¿no? Esta ecuación, vean chicos, incluso la pueden sacar directamente de acá, ¿no? Es decir, la corriente en este elemento, ¿cómo es? Va a ser voltaje de entrada menos voltaje de salida sobre la resistencia, ¿no? Entonces es la corriente. Y lo que estamos haciendo es dibujar, nada más. Entonces acá está el voltaje de entrada, ¿no? Acá está el voltaje de salida, eso lo ponemos a un sumador, y ahí vean, aparece el signo menos, del que hemos hablado en la anterior pizarra. Sale de forma natural, yo no estoy forzando nada. Sale de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, lo que está acá es B sub I menos B sub 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo divido eso entre R, me da la corriente en el sistema. Ahora, aplicando esta ecuación, lo que vamos a hacer es, si a la corriente le multiplico la impedancia del capacitor, 1 sobre CS, entonces tengo el voltaje de salida. Entonces es lo que tengo acá. Y lo que tengo es, uniendo esto, el diagrama de bloques del sistema. ¿Listo? Entonces vean ustedes, chicos, de forma natural está saliendo esta estructura, con este signo menos. Hasta ahí, ¿cómo les va? ¿Se entiende, chicos? Esta parte es súper importante. Vamos a trabajar harto sobre esto. Así es que me interesa que se entienda bien y que puedan hacerlo en otro tipo de sistemas. ¿Se entiende, chicos, de dónde sale ese diagrama de bloques? Sí, ingeniero. Disculpa una consultita, por favor. Con Dime. respecto al modelado, siempre, digamos, hay que tratar de que en el primer sumador donde se encuentra la señal de entrada siempre esté en esa forma, pero, ¿verdad, Inge? Digamos, en el sumador más menos, ¿verdad? Claro. Es que Bien. estás dibujando esto, mira. Ajá. Estás dibujando, o sea, ¿cómo empezamos este dibujo? Decimos señal de entrada y al final va a estar la señal de salida. Entonces, te dibujas este sumador y le ponemos eso, ¿no? B sub I menos B sub 0, o sea, tal como está aquí. Está bien, ingeniero. ¿No es cierto? Entonces, al dividir B sub I sobre B sub I menos B sub 0, al dividir entre R, tengo la corriente. O sea, vean, todo sale de forma natural. Y después, al multiplicar esta corriente por la impedancia del capacitor, tengo automáticamente el voltaje de salida, y eso es lo que tengo acá. Entonces, esto ya lo puedo conectar a esta lineecita, y tengo el diagrama de bloques. Entonces, ¿quién eres vos? Soy Jocelyn, ingeniero. Jocelyn, otra vez Jocelyn. Como dice Jocelyn, fíjense, siempre vamos a empezar con esta señal, ¿no? Vamos a buscar la ecuación donde está B sub I. ¿No es cierto? En este caso está aquí, ¿no? Solamente que a esta le aplicamos Laplace, ¿no?
O si quieren directamente acá, como hemos dicho, ¿no? B sub I menos B sub 0 dividido entre R me da la cociente. Pero ya estoy escribiendo esto en términos de Laplace. ¿Sí? Está más claro, Inge, muchas gracias. El resto, fíjense, chicos, el resto ya es asimilarlo a esta estructura, ¿no es cierto? Acá. Entonces, a lo de arriba le vamos a llamar G, a lo de abajo le vamos a llamar H. Es lo que he hecho acá, ¿no? Vean. A esto, 1 sobre RCS, aquí está, G, y a esta línea le estoy llamando H, que vale 1. Entonces, asimilando este diagrama de bloques a esta estructura que ya es bien conocida, tenemos directamente la respuesta. Entonces, ese es el poder que tiene esta estructura, ¿no? Siempre se va a presentar en la naturaleza. Y vamos a ver, chicos, más adelante, sin importar el tipo de sistema, ¿no? No importa si es mecánico, si es eléctrico, si es térmico, siempre va a haber la misma estructura. ¿Por qué hacemos sistemas eléctricos? Porque es nuestra área, ¿no? Nosotros somos ingenieros electrónicos, entonces lo que más sabemos es esto. Nos es más fácil de entender. ¿Listo? Entonces, para mostrarles solamente un adelanto, acá estoy poniendo eso, ¿no? Un sistema mecánico. ¿Listo? Entonces, en este sistema mecánico, fíjense, así sin entrar mucho en detalle, tenemos la fuerza en el amortiguador viscoso, ¿sí? En este elemento, que tiene esta forma. Tenemos la fuerza en el resorte, ¿no? La fuerza en el resorte. Entonces, tenemos Laplace de esto, Laplace de esto. ¿No es cierto? Y luego tenemos, en función a las leyes de Newton, tenemos sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? Igual que en las leyes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿De dónde sale esta ecuación? Sale del diagrama de cuerpo libre de esta masa, ¿no? Le aplicamos una fuerza y como reacción vamos a tener una fuerza en este sentido en el resorte y una fuerza en este sentido en el amortiguador viscoso. Entonces, haciendo esta sumatoria de fuerzas, tenemos esto. Como ya tenemos estas ecuaciones en Laplace, entonces podemos escribir de esta manera, ¿no? Y vean ustedes, lo que estoy tratando de hacer es poner lo que observaba Jocelyn, ¿no? Al lado izquierdo le estoy poniendo la fuerza, para decir fuerza menos algo. ¿Ven, chicos? Es igual a esto. Entonces, de ahí estoy diciendo, ¿no? Fuerza menos algo, ¿no es cierto? Va a estar aquí. Y al dividir entre esto, obtengo la señal de salida. Y de ahí puedo obtener la función de transferencia. Lo mismo pasa acá, ¿vean? Estoy escribiendo de otra manera nomás. Entonces, esto, por favor, chicos, vuélvanlo a hacer ustedes, convénzanse de que está bien, ¿no? Y más adelante vamos a hacer más en detalle estos sistemas mecánicos, ¿no? O sea, ahorita nos estamos adelantando para mostrarles solamente de que en la naturaleza, sin importar el tipo de sistema, tenemos la misma estructura, ¿vean? Es una belleza. Entonces, esto nos ayuda harto a la ingeniería a desarrollar sistemas. Sin embargo, hay que hacer una observación, chicos. Vean que en los sistemas eléctricos la realimentación es siempre unitaria. O casi siempre van a ver por qué ocurre eso, a diferencia de los sistemas mecánicos, que la realimentación no es unitaria. ¿A qué se debe, chicos? ¿Alguien me puede comentar eso? ¿Algún ingeniero por ahí? ¿O alguna ingeniera? Anímense, chicos. ¿Por qué en los sistemas eléctricos, en general, la realimentación va a ser unitaria?
Y en los sistemas de otro tipo, en los mecánicos, en los térmicos, en los hidráulicos, vamos a ver que la realimentación es no unitaria. ¿A qué creen que se debe? ¿Sabes, ingenieros? A ver, ingeniero Delfort Enrique. No está el ingeniero Delfort. ¿Dónde se ha ido? Tiene falta. Estoy, solo que estoy pensando, ingeniero. Pensando, respondemos, chano, di algo. Si no falta, te voy a poner. ¿Cómo es? El ingeniero Carlos Gabriel, a ver. Nadie se anima. Es bien fácil, chicos. Vean una cosa. ¿Cuál es el objetivo de la realimentación? Es de comparar, vean, chicos. ¿Qué está haciendo este sumador? Está comparando la señal de entrada con la señal de salida. Y en la vida real, fíjense, chicos, ¿quién está haciendo ese proceso? Está haciendo la resistencia en este ejemplo. B sub I menos B sub 0. No se olviden que matemáticamente, ¿cómo comparamos las cosas? ¿Comparamos haciendo restas o comparamos haciendo divisiones? Entonces, digamos, divido 4 entre 2. ¿Qué significa? Que el numerador, ¿no es cierto?, es el doble que el denominador. Estoy comparando. Entonces, lo mismo digo 4 menos 2. ¿No es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy comparando, ¿no es cierto? Estoy diciendo esto es más grande que esto o esto es más chico que esto, ¿no? Porque si me sale positivo, esto había sido más grande que esto. Si me sale negativo, esto había sido más grande que esto, ¿no es cierto? Entonces estoy comparando. Entonces, vean ustedes, el objetivo de la realimentación, chicos, es que la naturaleza es una belleza, ¿no es cierto? Compara las cosas. En un sistema eléctrico, vean, estoy comparando la señal de entrada con la señal de salida, ¿no? Ahora, como las dos señales tienen la misma naturaleza, es decir, esto es voltaje y esto es voltaje, entonces la realimentación es unitaria. En cambio, en los sistemas de otro tipo, por ejemplo vean, acá tenemos la fuerza. La fuerza no se mide en unidades de desplazamiento, ¿no es cierto? La fuerza se mide en unidades de fuerza, newtons, por ejemplo. En cambio, el desplazamiento se mide en unidades de desplazamiento, ¿no? Centímetros, metros, kilómetros, no sé. Entonces, es necesario que para comparar se convierta desplazamiento en fuerza, para poder comparar fuerza con fuerza. Entonces, por eso es necesario multiplicar X por ms al cuadrado. O en este caso, X por Bs más K. Esa es la razón, chicos, por la que en los sistemas eléctricos, en general van a ver ustedes, la realimentación es unitaria, porque nosotros vamos a comparar voltajes con voltajes, corrientes con corrientes, ¿no? Salvo que en algunos casos se va a presentar, ¿no? Digamos que la salida sea una corriente y la entrada sea un voltaje, entonces ahí va a ser necesario convertir corriente a voltaje. Y la realimentación va a ser una resistencia, por ejemplo. Para convertir, ¿no? Corriente, resistencia, era voltaje, ¿no es cierto? En cambio, en los sistemas de otro tipo, por ejemplo, los mecánicos, estamos viendo, esto es desplazamiento, esto es fuerza. Entonces, tengo que comparar fuerza con fuerza. Y, por tanto, tengo que convertir desplazamiento en fuerza. Y de ahí viene que la realimentación no es unitaria. Acá no es unitaria. ¿Qué les parece? Una belleza, ¿no es cierto? Ya, chicos, entonces nos vemos mañana.
Cerramos el CATU. Ingeniero, disculpe, Dime. ¿mañana las clases igual van a ser virtuales? La clase de mañana sí. Lo que pasa, chicos, es que no quiero ponerse en riesgo. Les cuento que estoy un poco resfriado y he ido al seguro y me han dicho que todos los resfriados están siendo considerados como COVID. Entonces hay que hacerse el test, hay que hacer toda esa vaina. Y mientras no tenga el resultado, prefiero no estar en contacto con ustedes, ¿no? Entonces, por esas razones que esta semana la haremos por internet. ¿Listo? Entonces, mañana otra vez por internet. Está bien, Inge, gracias. Alejandro, ¿querías decir algo? Sí, que era la misma consulta, perdón. Ok, entonces ya. Entonces, mañana, por favor, chicos, nos vemos 9:30 otra vez por internet. ¿Listo? Gracias, José. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Chao, Cristian. Hola, ingeniero. Nos vemos. luego. Chao, Jocelyn. Hasta mañana, ingeniero. Chao, chicos. Chao, Delfo.